pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Hola, ¿cómo están? Salmo 119, versículo 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y como muchos músicos, creo que nos hemos imaginado que esta canción que canté pues fue seguramente inspirada en este versículo. Aunque como una verdad general, eso es lo que es la palabra para nosotros, ¿no? Y hoy te quiero compartir un tema que creo que muy pocas veces se toca desde muchos lugares. Y lo he titulado así: sujeción o sumisión. He buscado algún concepto, digamos, significado de las palabras que te he mencionado y he encontrado que sujeción bíblica dice es una actitud voluntaria del corazón y no una imposición forzada que implica reconocer y respetar la autoridad establecida por el Eterno. Y buscando significado en sumisión, encontré que dice que es el acto de someterse, subordinarse o acatar la autoridad, voluntad o juicio de otra persona. Esto implica obediencia, docilidad o rendición, ya sea, dice, por respeto, convicción o inferioridad. Que básicamente en el significado los dos conceptos varían bastante. Vamos a la palabra. Dice Santiago 4:7, someteos pues, dice la palabra, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando el Señor te ordena que te sometas a Él y luego paralelamente resistas al diablo, dice que Él va a huir de nosotros. O sea que el sometimiento a Dios hace que tengamos nosotros un beneficio, una consecuencia positiva para nuestras vidas. Efesios 5:21, que habla también del sometimiento, ya no habla de someterse a Dios, sino dice someteos unos a otros, pero da un aspecto más, dice en el temor de Dios. Y yo siempre he hecho la diferencia de el temor de Dios y el temor a Dios. Mira, quiero que veamos la diferencia de estos dos conceptos. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría, dice, es el temor de Adonai, o el temor de Dios. Continúa y dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 19 en adelante, dice, y dijeron a Moisés, el pueblo de Israel que estaba reunido en el desierto y que había visto, ¿no?, el fuego, el temblor, el sonido estruendoso, digamos, de Dios hablando en el monte. Y entonces dice que ellos llamaron a Moisés y le dijeron, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, dice, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. O sea que ellos no tenían el temor de Dios, sino tenían temor a Dios. Estaban con miedo del Señor. Y Moisés respondió al pueblo, mira lo que le respondió. Le dijo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros. Hay una diferencia, ¿no? Su temor, o sea, el temor de Dios, esté delante de vosotros, ¿para qué? Otra consecuencia, para que no pequéis. En la escritura de Santiago, lo que nos promete la palabra es que el diablo va a huir de nosotros. Aquí lo que nos está diciendo es que
el temor de Dios lo que va a ocasionar a nosotros es que para que no pequemos. ¿Ves? Que hay una diferencia. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Bien, ahora la pregunta es: ¿cómo un pastor vela por el alma de alguien? Muchos dicen, qué sé yo, y yo también he estado en ese círculo, ¿no? Que el pastor tiene que cuidar o sea, si va a cuidar de ti, tiene que estar pendiente de tu vida, ¿no? Porque la Biblia dice, ellos velan por nuestras almas. Y yo me pregunto, ¿cómo un pastor vela por nuestras almas? Entonces, el libro de Hechos 6:1, mira lo que dice. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. En ese tiempo, la congregación o la iglesia, que la llamamos así, no solamente se preocupaba por predicar la palabra, sino también daban ayuda a las personas, digamos, en una posición delicada, ¿no? Como las viudas, como los huérfanos, como los pobres, como los enfermos. Y entonces aquí estaba como que se estaban descuidando, porque aparenta que los apóstoles no solamente predicaban, sino también que hacían el servicio social. Y dice el versículo 2, entonces dice los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros, dice, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea que ellos dejaban de estudiar, ¿no?, para poder predicar la palabra de Dios, y entonces servían. O sea que tenían su tiempo dividido. Y entonces dice: buscad pues, dice, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros, dice, persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Hoy en día, en muchas iglesias, los pastores no solamente intentan, ¿no?, cubrir el trabajo pastoral, pero también son administradores de la iglesia. O sea, se dedican, digamos, a partes que otras personas deberían hacerlo, para que ellos se dediquen, como dice aquí la palabra, a la oración y al estudio de las Sagradas Escrituras. Pero no lo hacen. Y entonces, dice que cuando propusieron eso los apóstoles, dice que agradó, versículo 5, agradó, dice, la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, los 7. A los cuales, dice, presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. O sea que se andaban convirtiendo los judíos. Y entonces, a ver, el tema del cuidado pastoral a las ovejas tiene que ver con muchos aspectos. Pero para mí, en lo personal, y no me gusta mucho hablar de lo que yo he vivido, ¿no? Porque digo siempre, el que cuando está predicando usa, digamos, un tiempo considerable para hablar de su testimonio, porque lo que yo viví, lo que a mí me hicieron, lo que estoy pasando y que sí, bla, 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 yo digo es que es falta de palabra, falta de estudio bíblico, y entonces tiene que rellenar el tiempo con sus experiencias. Cuando yo voy, digamos, a un lugar donde se predica la palabra, yo no voy a escuchar experiencias personales, en lo personal, yo, Enrique Castro. Yo voy a escuchar palabra, porque eso es lo que me va a alimentar. Eso es lo que es lumbrera mi camino, no el testimonio de otros. Me puede ayudar un testimonio, pero no todo el tiempo. Y entonces, cuando escuchamos, digamos, a alguien que realmente ha estudiado la palabra, es diferente. Sin embargo, cuando no hay, digamos, mucho estudio, empezamos a escuchar cosas, por ejemplo, como: Dios, eres bienvenido. O sea, le damos la bienvenida al dueño de la iglesia. Le damos la bienvenida al dueño de la casa de Dios. Dice, no, que mi casa será llamada casa de oración. Mi casa.
Y entonces yo llego a su casa y le digo, Dios, eres bienvenido. O si no, hay otra expresión, uno dice, ¿cuántos han venido a buscar la presencia de Dios? O sea que fuera del templo no hay presencia de Dios. Vamos a la iglesia a buscar la presencia de Dios. Bueno, ¿dónde está la presencia de Dios? ¿Se perdió? Otras expresiones como, dicen, cuando 2 o 3 están reunidos en mi nombre, dicen, ¿no? O sea que si está uno solito, no hay. Y ese texto, por ejemplo, es un texto sacado de contexto. Tiene que ver con otra cosa muy diferente, que eso lo grabé en otro video. O si no, le dicen a veces al Señor, te damos el poder para hacer lo que tú quieras. Oye, digo yo, un ser humano le dice, Señor, te doy el poder para que tú... O sea, ¿quién tiene el poder? O sea, yo le doy el poder a Dios. Qué belleza, qué belleza. También dice, ¿no? Dios, muévete en este lugar. O sea, le damos órdenes al Señor, que Él se mueva. Porque si no le decimos eso, Él no se va a mover. Y pregúntanos, ¿cuánto sienten la presencia de Dios? O sea que el tema de la presencia de Dios es una cuestión de sentir. Yo, por ejemplo, ahora mismo en este momento no siento algo diferente. Pero sé que Dios está aquí. ¿Por qué? Porque estoy hablando de su palabra. Dicen otros, ¿no? Cuando están ya en temas efusivos, así dicen, ¿no? Satanás, te echamos fuera. Ya todo espíritu de pereza, de flojera, de cansancio. Óigame. O sea, ellos son los que echan demonios, echan y acompañan eso con declaramos, profetizamos, proclamamos, afirmamos, repite conmigo, cantemos todos, que se oiga hasta el cielo. Párate, siéntate, ven adelante, aplaude, canta, grita, salta, danza, remolinea, ciérrelo. Y un montón de tonterías. Un montón de... Digo de tonterías que son cosas, digamos, que no provocan la presencia de Dios. Si es que habría que hacer algo para provocar la presencia de Dios. Romanos 13, versículo 1 dice, sométase, dice toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y este versículo lo usan muchas veces los líderes religiosos. ¿Para qué? Para que tú te sometas a ellos. O sea, pero porque te sometas, digamos, no como una sujeción, sino como una sumisión. A hacer lo que ellos te digan, esté bien o esté mal. Y entonces a mí me trae recuerdo, por ejemplo, lo que dice en Hechos 5:27, dice, ¿cuándo los trajeron a quiénes? A los apóstoles. ¿Quiénes? Las autoridades, dice. Lo presentaron en el concilio, la autoridad que había. Y el sumo sacerdote, otra autoridad, les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en el nombre? ¿En cuál nombre? En el nombre de Yeshua. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, escucha bien, dice lo que le dijo Pedro a las autoridades. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aunque la palabra dice que las autoridades han sido impuestas por Dios, en ninguna parte nos ordena el Señor someternos de una manera, digamos, absoluta a lo que ellos digan. Los apóstoles no se sometieron a las autoridades que habían sido, y eran autoridades religiosas, no políticas, autoridades religiosas. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo creo que esa frase hoy debería ser un eslogan, ¿sí? Un mandamiento de parte de todos los que somos hijos de Dios. ¿Por qué te digo esto? Porque antes, por ejemplo, la persecución de los hijos de Dios, de los seguidores de Yeshua, fue frontal y directa por parte del enemigo. Los perseguían a morir, o sea, los mataban, los torturaban. Pero desde hace mucho tiempo, hasta nuestros días, el enemigo ha cambiado su estrategia. Hoy en día, por ejemplo, no ataca de esa manera. ¿Qué es lo que ha hecho él? Se ha infiltrado y se ha camuflado, dice, entre los miembros de las congregaciones en forma de filosofías, costumbres, tradiciones, doctrinas, mitos, leyendas, dogmas. Filosofías, manera de pensar humana. Costumbres, muchos reconocen, ¿no?, que Yeshua no nació en diciembre, pero igual celebran la Navidad, les da lo mismo.
tradiciones. Eso es una tradición, siguen las tradiciones. O sea, dicen que creen en el Señor, pero celebran Navidad, celebran Halloween y un montón de cosas. Doctrinas. De ahí empiezan a nacer las falsas doctrinas. Mitos, leyendas, ¿no? Mitos, leyendas, por ejemplo, dogmas, qué sé yo, por ejemplo, hay una frase que dice: Dios ama al pecador, pero odia el pecado, ¿no? Y todo el mundo dice amén, porque suena bonito, pero no es bíblico. Y yo voy a obedecer a Dios, no al hombre. Y entonces, mira, tú, el dogma, por ejemplo, es una creencia, principio o doctrina innegable, fundamental y permanente, aceptada sin cuestionamiento ni críticas. Frecuentemente dice ligada a la religión, la filosofía y la ciencia, y actúa como una verdad absoluta e inamovible que no permite debate, sirviendo de base para un sistema doctrinal. ¿Te ha pasado que en alguna iglesia, por ejemplo, tú no puedes reclamar? Tú no puedes decirle a los líderes: hermano, usted o hermana, usted se equivocó. O sea, no es eso lo que dice la palabra. No le puedes decir eso. Uy. En muchos lugares, por ejemplo, te reciben, ¿no? Te reciben, pero no te dan mucha importancia porque tu presencia, tu economía, tus talentos, tus dones, pues no son muy atractivos. A ellos no les causa, digamos, un beneficio. Entonces, pues te tienen en la iglesia, nadie te busca, nadie te llama, te dice, no, hay grupos para reunirse, entonces usted tiene que venir, ¿no? Pero yo digo, siempre pregunto: ¿tu pastor te llamó por teléfono? ¿Te llama por teléfono, por ejemplo, una vez al mes? No necesariamente el pastor, ¿no? Una persona que esté encargada de ti. ¿Te llama? ¿Se preocupa por tu vida? ¿Sabe dónde vivís? ¿Sabe en qué trabajas? ¿Sabe cómo está tu situación? O sea, no para solucionártela, digamos, económicamente o de otra manera, sino por lo menos para orar. Y entonces, y sabes que la otra parte es que a veces tú llegas con talentos a la iglesia y la gente se interesa por ti porque les interesa tu talento. Tú empiezas, digamos, a servir en la iglesia a través de tus talentos, pero en un momento que empiezas tú a hablar de la palabra del Señor como debe ser y no como a veces ellos lo dicen, ellos pierden el interés en ti y te van empujando suavemente primero, y luego muerte, como dicen, muerte civil, para que te vayas, porque eres incómodo. No eres interesante, no eres útil para ellos, porque ellos lo que quieren son gente sumisa, no gente que esté sujeta al Señor para servir. Entonces, tenemos que tener cuidado si nos vamos a poner bajo sujeción o bajo sumisión. Y te digo, yo he tenido muchos problemas y seguramente los voy a tener todavía, porque yo no me pongo en sumisión, yo me pongo en sujeción. Y según lo que diga la palabra, pues voy actuando. ¿Por qué? Porque tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, que a los seres humanos. Bendecidos.